Ahí mismo, adorando a un Dios vivo y de poder. ¿Cuántos dicen gloria? Recibo un fuerte abrazo de mi amada esposa, Mayelín Anabel de Severino, y de mis dos niños. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos dicen gloria? Libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir amén. Libro de Mateo, capítulo 2, verso 1 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Las palabras de Dios serán leídas bajo los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted lo puede hacer mejor. Bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También digo amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Padre, gracias por tu palabra. Son fieles y son verdaderas. Son lámpara a vuestros pies y lumbrera a vuestro camino. Ayúdanos, Dios, a ponerla en práctica y a vivir conforme a ella. En el nombre poderoso de Jesús, que sea tú hablando a cada pueblo, a cada persona que se encuentre en este lugar. Habla conforme a la necesidad, Dios del cielo, porque solo tú conoces la necesidad de cada corazón. Padre, que esta palabra quede sembrada en esos corazones, Dios mío, que están sedientos por ella, Dios. Quita toda barrera, quita todo obstáculo, todo lo que quiera servir de impedimento para que esa palabra llegue a los corazones. En esta hora lo declaramos inoperante, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, pero no siente su adoración, no siente la alabanza, porque Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? El tema por el cual estaremos predicando en esta tarde es un nacimiento. Cuando te hablo de un nacimiento, te hablo de un propósito. Cuando te hablo de un nacimiento, te hablo de una promesa. En la Biblia se registran varios nacimientos, pero hay varios esos nacimientos los cuales nacieron con una promesa. Fueron nacimientos que fueron sufridos, fueron golpeados, fueron perseguidos. Porque cuando una persona es marcada desde el vientre de su madre, algo sobrenatural, para algo sobrenatural fue llamada aquí en esta tierra. Y es por eso que recibes persecución, recibes ataque, porque tú eres marcado desde el vientre de tu madre. Y en ti hay unas promesas, en ti hay unas palabras, la cual el diablo va a hacer todo lo que está a su alcance, con tal de que a ti se te olvide de lo que Dios ya dijo de ti. Ay, Dios mío. Hay personas hoy en día que le está haciendo caso a lo que dice el diablo y no a lo que Dios ya dijo de ellos. No le haga caso a los comentarios negativos de Satanás. No le haga caso a los comentarios negativos de tu adversario. Hazle caso a lo que ya Dios predestinó para tu vida. Ay, ¿cuántos recibieron esta palabra? Un nacimiento con una promesa, con un propósito aquí en esta tierra. Nosotros todos fuimos llamados para cumplir una asignación, la cual dicha asignación en el transcurso del camino vamos a empezar a ser perseguidos, atacados, menospreciados, rechazados. Pero a nosotros no se nos debe olvidar que quien nos llamó es aquel que nos va a respaldar. Por eso cuando Dios te dice camina, camina. Es cierto que pasará por el fuego, pero no te vas a quemar. Es cierto que pasará por el agua, pero no te vas a ahogar. Porque Jehová de los ejércitos va contigo de la mano. Ay, Dios mío. Y si Jehová va contigo, tú no tienes por qué temer, porque el mismo que va contigo es aquel Jehová de los ejércitos que no ha perdido una batalla y tampoco la perderá. Por eso mantente confiado en lo que ya Dios depositó en ti. No le hagas caso a lo que diga el hombre, hazle caso a lo que ya Dios habló. Y si Dios habló, el diablo tiene que hacer silencio. El diablo tiene que callarse, porque quien habló está por
su nombre. Un nacimiento. Ahora bien, la Biblia dice en una ocasión, en una historia bíblica que nosotros conocemos todos, que un hombre tenía dos mujeres. El hombre se llamaba Elcana. Este hombre iba al monte Sinaí a ofrecer, al monte de Silo, a ofrecer sacrificios anuales, como tenía de costumbre. Cuando este hombre iba a aquel lugar a ofrecerle sacrificio a Jehová de los ejércitos, él iba con sus dos mujeres. La Biblia registra que una atacaba a la otra porque Dios todavía no le había concebido el tener hijos. Por tal razón Penina atacaba a Ana, irritaba a Ana, acongojándola y entristeciéndola. Pero ¿sabe qué pasó? Los ataques de Penina provocaron un nacimiento. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Lo que te estoy diciendo es: deja que te ataquen, deja que te pisoteen, deja que te rechacen, porque están provocando un nacimiento en tu vientre. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que van a hacer algo de tu vientre y por esa razón te están atacando. Pero no van a hacerte el mal. Al contrario, van a obrar a tu favor para que dicho nacimiento salga a flote. Ay, Dios mío. Lo que te estoy hablando es que Ana fue atacada por Penina, y los ataques de Penina provocaron a que Ana volviera al altar. Que los ataques de tu contrincante no te lleven al mundo, sino al altar. Porque en el altar tú conociste a Dios y en el altar te va a quedar. Porque Dios prometió en tu vida, Él lo va a cumplir. Así que no desmayes, continúa avanzando. Dios mío. Escucha esto. Penina atacaba a Ana. Tú no tienes hijos. Yo tengo descendencia. Yo puedo conservar a mi esposo, me imagino yo parafraseando, porque yo le di hijos. Y aquellas personas que tenían hijos en aquellos tiempos representaban un estatus social. Por tal razón, Ana estaba triste, estaba acongojada, estaba atribulada de espíritu. Pero los ataques de Penina provocaron a que ella se acercara más al propósito. Los ataques te van a expulsar para que tú te aceleres y puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Ay, Dios mío. Llegó el tiempo de aceleramiento. Porque el Cairo de Dios ha llegado en tu casa, ha llegado sobre tu vida. Ay, Dios mío. Y si Dios dijo que lo va a hacer, pues Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y mientras Ana estaba atribulada de espíritu, estaba siendo atacada por Penina, Ana se acercó al altar, porque ella entendía que la solución no estaba ahí afuera, la solución no estaba en el hombre, la solución estaba en Dios, estaba en el altar. ¿Cuándo vas a entender de que la solución a todos tus problemas está aquí con Dios? ¿Y sabes qué pasó, varón? Elí dio a esta mujer por ebria, varón. La dio por borracha. Porque ella solo movía sus labios, pero por dentro estaba acongojada, estaba triste, estaba atribulada de espíritu. Pero ¿sabe algo? Y es que el que no está alineado al propósito de Dios, a tu espiritualidad le va a llamar carnalidad. Porque Elí había perdido la visión. Mas sin embargo, ¿sabe qué? Eso lo llevó a decir que esta mujer era una impía, porque solo movía sus labios. Ay, Dios mío. La dio por ebria, la dio por borracha. Y sabe que digo, Ana, no tengas a tu señora como una mujer impía, porque hasta la aflicción de mi congoja he sufrido hasta ahora. Ay, Dios mío. Y sabe que digo esta mujer, Jehová de los ejércitos, si te dignara mirar la aflicción de tu sierva y diera a tu sierva un hijo, yo lo dedicaría a ti y no pasará navaja sobre tu cabeza. Un nacimiento.
No veas a tu enemigo como un contrincante, más bien velo como una bendición. Porque por medio de lo que te están haciendo, te están acelerando el propósito de Dios. Por eso tienes que seguir caminando creyéndole a Dios. Porque si Dios habló, créeme que Él lo va a cumplir. Porque es imposible que Dios mienta. Es imposible, varón, que Dios mienta. Por eso nosotros tenemos que caminar confiados, siempre creyéndole a Dios. No importando los desiertos que estemos atravesando, creer de que al final del desierto hay refrigerio para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener resistencia. Si no tiene obediencia, no tendrá resistencia. Si no te consagra, no tendrás resistencia. La Biblia dice: someteos a Dios, obedeced a Dios, resistid al diablo y de vosotros irá. El diablo va a huir de tu vida siempre y cuando tú te sometas a Dios. Tiembla ante la tentación, pero no caiga ante la tentación. Ay, Dios mío. Es cierto que vamos a flaquear, vamos a estar nerviosos. ¿Y qué es lo que pasa? Pero no le falle a Dios. Tú puedes temblar porque es que la carne débil, es cierto. Pero cuando tú te consagras para Dios, la carne tiene que sujetarse a tu espíritu. Porque cuando Jesús estaba en el desierto, la cual fue llevado por el espíritu, Él fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Pero ¿sabe qué? Él le dijo no a la tentación, porque había ayunado 40 días y 40 noches. Lo que te va a garantizar de que la carne se sujete a tu espíritu es que tú camines bajo obediencia, es que tú ayunes, es que tú ores, es que tú te consagres para Dios. Y verás como el diablo va a tener que salir corriendo de tu casa. El diablo va a tener que salir corriendo. Buena patita, ¿para qué la tengo? Yo tengo que salir de este lugar porque hay alguien que se ha levantado en pie de guerra. Escucha bien, varón. Un nacimiento. Le doy más hacia atrás. Dios le promete a Abraham. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y voy a hacer de ti una gran nación. Escuche esto. Cuando este hombre escucha la voz de Dios que le dice que salga de su zona de confort, él inmediatamente empezó a caminar conforme a lo que escuchó, conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos hacer caso a la voz de Dios y queremos esperar 70,000 confirmaciones. Ay, Dios mío, cuando Dios me confirme, quieren muchas confirmaciones con tal de no obedecer la voz de Dios. Dios te dice en esta hora: si yo te diga que camina, camina, porque hay algo que se aproxima para tu vida. Hay una bendición que tengo para ti. Yo te voy a dar una descendencia. Será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar. ¿Y sabes qué pasó? Que más para adelante Dios le dice a Abraham: he aquí, yo te voy a dar una descendencia, pero tu descendencia será cautiva en Egipto. Porque hay cosas que Dios nos va a entregar que nosotros tenemos que pelearla, porque no será fácil en el transcurso del camino. Ay, Dios mío, escucha lo que te voy a decir. No importa lo que pase, no importa lo que te atropiece en tu camino, mantente caminando, porque Dios habló y Dios hará. ¿Sabe qué pasó? Abraham caminó conforme a la voluntad de Dios. Y para resumirle la historia, salió con Saraí. Abraham, Saraí. A Saraí, Abraham, le nació un hijo. Luego de que Abraham estuvo con las criadas, la Biblia dice que le nació un hijo a Abraham llamado Isaac. Le pusieron Isaac. ¿Y sabe qué acontece? Resulta y acontece que en el transcurso del tiempo Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo al que amas, a Isaac, entrégamelo como sacrificio. Porque Dios nos va a probar a cada uno de nosotros para ver si nosotros tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ay, Dios mío, porque no se trata con decirlo solamente, sino con demostrarle que Dios es el centro en tu vida. Ay, Dios mío, Dios. El mismo salmista David, ¿sabe qué dijo? Yo no quiero nada que
no me cueste sacrificio. Ay, Dios mío, a Abraham le costó sacrificio tener este muchacho. Ya era viejo, era avanzado de edad, pero sabe algo, y es que Dios no retarda su promesa a pesar de que pasen los tiempos. Si Dios dijo, Él lo hará. Solamente espera el tiempo de Dios y verás la mano de Dios obrar a tu favor. Así que camina, 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 no te detengas y avanza, porque si Dios te dice que caminará sobre las aguas, caminará. ¿Sabe qué pasó? Dios le prometió una descendencia a Abraham, y dice la Biblia que en Egipto es que se va a multiplicar. ¿Por medio de qué en Egipto se multiplicó? A la opresión, a los ataques. Mientras más te oprima, más te vas a multiplicar. Ay, Dios mío. Porque es que nosotros somos como la oliva. La oliva es prensada hasta sacar una gota de aceite. Te están prensando porque hay una esencia que tiene que salir de ti. La Biblia dice, varón, que Jesús mientras estaba en Getsemaní, la cual significa prensa de aceite, mientras Jesús está en Getsemaní, la Biblia registra que está en aquel lugar, está angustiado, algo le va a pasar. Llegó la hora en que van a entregar al maestro. Pero resulta y acontece, varón, que mientras él está en Getsemaní, la cual significa prensa de aceite, y usted se preguntará, ¿y qué hacía Jesús ahí? Pues Jesús representaba la oliva en aquel Getsemaní, la cual fue prensada. Y usted se preguntará, ¿y qué salió de Jesús cuando fue prensado? ¿Sabe que sale de la oliva? De la oliva sale aceite. ¿Y qué salió de Jesús? De Jesús salió sangre, de Jesús salió Espíritu Santo. Porque Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Le he dejado el Consolador, le he dejado la unción, le he dejado el aceite, le he dejado el Espíritu Santo, le he dejado el fuego. ¿Y sabe qué pasó? Que Abraham preparó su asna, se llevó a su criado y va a entregar a su único hijo, al que amaba, en sacrificio al Señor. Y cuando van a Moriah, dice la Biblia que Abraham va subiendo, pero le dice a sus criados, quédense aquí que mi hijo y yo subiremos, adoraremos, pero nosotros volveremos. ¿Y sabe qué pasó? Que en el transcurso del camino, Abraham tiene la leña, Abraham tiene el cuchillo. Y el niño les pregunta, papi, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? ¿Y sabe qué dijo Abraham? Estate tranquilo, porque Dios se proveerá de cordero. Ay, Dios mío. ¿Y sabe qué? Dios se provió de cordero al mandar a su único hijo a esta tierra a morir por toda la humanidad, porque fue un nacimiento que causó algo en el mundo espiritual, porque fue un nacimiento la cual la tierra se tuvo que estremecer, porque nació Jesús, nació el libertador, nació una promesa hablado por los profetas de la antigüedad. Y nació aquel hombre que iba a libertar a toda la humanidad. Escucha bien. ¿Sabe qué? Jacob, para resumir la historia, Isaac, padre de Jacob, y ahí sigue en el transcurso del camino, descendencia, descendencia. La Biblia dice que Jacob tuvo unos cuantos hijos. La Biblia registra que Jacob en una ocasión, ya que José se encontraba en Egipto, quiere tomar la iniciativa de ver a su muchacho, de ver a José. La Biblia dice que cuando van para aquel lugar, que José le presenta a su familia al faraón. Mira, esa es mi familia, ese es mi papá, ellos son mis hermanos, ellos son personas que se dedican a la ganadería, a la agricultura y a un sinnúmero de cosas más. La Biblia registra que el faraón buscó un lugar donde la familia de Jacob habitara. La Biblia registra que habitaron en Gosén, habitaron lejos de los centros egipcios, porque los egipcios no querían saber de la cultura del pueblo de Israel, no querían saber del Dios que les servía. Por tal razón querían mantenerlo distanciado. La Biblia dice que habitaron lejos de los centros egipcios, pero hay algo que acontece, y es que el pueblo de Israel está siendo oprimido cuando murió José, porque se había levantado
levantado un faraón que no conocía a José, no conocía a José. Sí había escuchado de su reinado quizás, pero no conocía a aquel hombre. Ahora registra la Biblia que el pueblo de Israel está siendo oprimido, y mientras el pueblo de Israel está siendo oprimido, está siendo atacado, se está multiplicando el pueblo de Israel. Espérate, hay que buscar la forma de disminuir, porque es que son robustos, son demasiado fuertes, son demasiado grandes, y resultará y acontecerá que cuando el pueblo de Israel siga creciendo en gran número, en un futuro se va a unir a nuestros enemigos, el faraón hablando. Entonces tenemos que arrancar de raíces. Espérate, partera, vayan a las mujeres hebreas, asistan a aquellas mujeres. Si da hijo a luz a un varón, matarlo, y si es hembra, entonces que viva. Ay, Dios mío. Ahora resulta y acontece acá que el faraón le dio esa orden a las parteras. Las parteras eran los médicos de aquel entonces, las cuales asistían a las mujeres que estaban encintas, a las mujeres que estaban embarazadas. Ahora resulta y acontece que este hombre le dice a las parteras que hagan esto, pero ¿sabe qué hicieron las parteras? Las parteras tenían temor de Dios y no hicieron conforme a la voluntad de Faraón, porque tenían gran temor de Dios. Y usted sabe qué pasó, y es que Dios bendijo la casa de aquellas parteras por cuanto no obedecieron el mandato de Faraón. Ay, Dios mío, tú tienes que actuar en contra del sistema. Ay, Dios mío, no actúe a favor del sistema, actúe en contra, porque hay una recompensa que viene de camino para tu vida. ¿Sabe qué pasó? Entonces él mandó a tirar un edicto. Hay que matar a todos los niños, porque es que cada vez que había un nacimiento de un israelita, el faraón tenía más temor, tenía miedo. Por tal razón tenía que matarlo a todos. Ahora resulta y acontece que tiró el edicto. Cuando tiró el edicto, es aquí cuando nace un niño, un hijo de Jocabed. En el transcurso de esta persecución nació este niño. Ahora la Biblia registra que la madre llamada Jocabed quiso durar en secreto con el niño, pero no pudo, solamente duró 3 meses. E inmediatamente la Biblia dice que preparó una arquilla y la calafateó con brea por dentro y por fuera, para que el agua no entrara en donde iba a estar el niño, porque puso al niño en el río Jordán. Y mientras ella pone el niño, hay un punto interesante acá. Yo le empiezo a preguntar a Dios qué significa la palabra calafatear. La palabra calafatear es rellenar las conjuras de la barca para que el agua no entre en donde estaba Moisés, en donde estaba el niño. Lo que te estoy diciendo es que esta mujer llamada Jocabed adoptó culturas egipcias. ¿Por qué? Porque los egipcios se dedicaban a la arquitectura, a la construcción de barcos, a la construcción de naves. ¿Para qué? Para usarla a favor de su niño. Ay, Dios mío, escucha lo que te voy a decir. Es cierto que estás en un terreno equivocado, pero en ese mismo terreno Dios te va a capacitar para que tú le hagas entender de que ellos no son de nada, de que el que está contigo es Jehová, y por más que ellos se levanten, Dios está contigo y no ha bajado su mano todavía. Tu mano tiene que estar levantada en señal de victoria. ¿Sabe qué pasó? La madre Jocabed tiró al niño en el río, y su hermana se puso a ver a lo lejos, llamada María, para ver lo que le acontecía al muchacho. La Biblia dice que la hija de Faraón estaba a la orilla del río, se estaba lavando en el río, e inmediatamente ve esta arquilla, dice: wow, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que es esto? ¿Y sabe qué pasó? Que cuando abrieron la arquilla, que vieron al niño lo vieron llorando. ¿Y sabe qué dijo esta mujer? De los niños de los hebreos es este. Y Dios me dio una enseñanza: en medio de tu sufrimiento, en medio de tu lloro, en medio de tu lamento, te van a tener que reconocer como un hijo de Dios. Ay, Dios mío, es cierto que hay persecución, es cierto que hay levantamiento, pero todavía hay propósito, todavía hay voluntad divina de Dios para tu vida. Por tal razón, aunque estés llorando, aunque estés triste, aunque estés angustiado, Dios está contigo. ¿Sabe qué pasó? Ella le puso nombre y se llamará Moisés, porque de las aguas lo saqué. Y la hermana, que se puso a lo lejos a mirar, se acercó y le dijo: iré a buscarte una nodriza de las hebreas, una madre sustituta, para que te amamante al niño. Resulta y acontece que buscaron a la misma madre que soltó al muchacho.
Quizás has soltado algo y tú no tienes esperanza de que eso vuelva. Pero Dios te dice en esta hora, estate tranquila, porque yo estoy en el asunto, dice Dios. Ay, Dios mío. Es cierto que se ha ido algo de ti, pero yo te lo voy a devolver mejor. Porque ella se dedicó a amamantar al niño, a su mismo hijo. Ahora bien, llevaron al niño llamado Moisés a la casa de Faraón. Estaba en Egipto, donde en Egipto fue capacitado para pelear, para ser un soldado, para ser un guerrero. Y yo le pregunté, Señor, Dios mío, metiste a Moisés en la casa del lobo. Y sabes que él me dijo, lo que pasa es que de donde salió el edicto, yo voy a meter mi propósito, yo voy a meter mi nacimiento. Ay, Dios mío, porque hay algo que se aproximará, y es que mi pueblo yo tengo que sacarlo de una u otra forma. Mi pueblo tiene que ser libre del yugo de esclavitud del pueblo de los egipcios. ¿Y sabe qué pasó? Moisés estaba en aquel lugar. Un nacimiento es el tema. Un nacimiento es perseguido. Un nacimiento recibe persecución. El faraón, cuando tiró el edicto, no era Faraón que estaba detrás de eso, era el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 se le habló y le dijo, mira, he aquí la simiente de su simiente te aplastará la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Lo que él está hablando es del segundo Adán. Jehová le está hablando, mira, van a ser uno que te va a aplastar la cabeza, van a ser uno que va a morir por toda la humanidad. Por eso cada vez que había un nacimiento, el diablo se turbaba, porque él sabía que hay algo que se aproximaba. Ay, Dios mío, yo no sé cómo el diablo tuvo que vivir con eso. Alguien me va a aplastar la cabeza. ¿Por dónde que viene? ¿Por dónde que van a hacer? Y por esa razón tiraron el edicto para matar a todos los niños, porque Satanás olfateaba de que por ahí podía venir aquel que iba a libertar al pueblo de Israel. Espérate, del pueblo de Israel sí nació Moisés, quien libertó al pueblo de Israel, pero por otro lado, el que se refiere a Génesis 3:15, nació Jesús, nació el libertador que te iba a libertar de todo tu pecado. Moisés humanamente libertó al pueblo de Israel, pero espiritualmente Jesús te libertó, Jesús te redimió, Jesús te hizo libre y por su sangre fuiste lavado. Un nacimiento. Escucha esto. Nacimiento con un propósito. Tú naciste con un propósito en esta tierra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, aquí donde leímos, el día del rey Herodes, la Biblia dice que los magos vieron una estrella que salió. Entonces era una promesa del libro de Génesis, del libro de Números capítulo 17. Aquí cuando dice, aquí saldrá estrella de Jacob y herirá las hienas de Moab. Es el único profeta que profetiza acerca de la estrella que salió, la cual los mismos magos fueron guiados por esa estrella. Ahora resulta y acontece que la estrella se detiene, y cuando se detiene la estrella, se detiene en Jerusalén y empiezan a investigar dónde ha de nacer el Cristo. Y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Isaías. Sí, es cierto, sí, porque apacentará a su pueblo. Escucha bien lo que te voy a decir. El diablo va a hacer todo lo que está a su alcance con tal de matarte, pero el diablo no va a poder, porque si Cristo está en ti hay vida, y Dios es más poderoso. De Él es la victoria. Él nunca ha perdido una batalla. Ahora resulta y acontece que Herodes indagó diligentemente acerca de los magos. ¿Y dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judea. Ok, mira, cuando ustedes encuentren a ese Cristo, ustedes me dicen, vienen para acá, para yo ir a adorarle también. Pero todos sabemos cuáles eran las intenciones de Herodes. Pero todos sabemos también quién estaba detrás de todo eso. Era el mismo Satanás, porque él no quería que el pueblo fuera libre de sus pecados. Porque lo que dice Génesis 3:15, como se lo mencionaba ahorita, Satanás tenía que vivir con eso, de que alguien se iba a levantar y le iba a aplastar la cabeza cada vez que
que había un nacimiento. Satanás se jalaba los cabellos. Había una turbación en él, porque algo se iba a aproximar. El final se iba a aproximar para él, por cuanto él ha mantenido a la gente en esclavitud. Ahora yo voy a mandar a mi único hijo, a ese a quien amo, para que dé la vida por todos ustedes. Ahora la Biblia registra que Jesús vino a esta tierra. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, le dio potestad de llamarse hijo de Dios. Un nacimiento. Ahora resulta y acontece que el mismo Jesús que fue llevado por el Espíritu al desierto, luego después de ser llevado por el Espíritu al desierto, aquí él cruzó al otro lado de Galilea, Galilea de los gentiles, y el pueblo que estaba sentado en región de sombra de muerte vio gran luz, y los que estaban en oscuridad, luz les resplandeció. Porque cuando Jesús llega a un lugar, él no llega por llegar, él llega para cambiar, él llega para purificar, él llega para transformar la vida. Aquellos que estaban en tinieblas vieron luz delante de sus ojos, vieron la solución, la cual es Jesús. Un nacimiento que causó problemas en esta tierra, un nacimiento que donde quiera que llegaba, el que estaba atado era libre. Un nacimiento que el que estaba enfermo recibía sanidad. Un nacimiento que el que no tenía de comer, Dios le daba de comer. Póngase de pie. Un nacimiento. Gracias, profeta. Un nacimiento. Tú naciste con un propósito en esta tierra. Y no se te debe olvidar de que Dios te ama. Y por más difícil que se torne a tu alrededor, Dios está contigo obrando a tu favor. El hombre se va, pero Dios permanece fiel. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él te ama como no tienes idea. Levanta tu mano al cielo. Gracias. Levanta tu mano al cielo. Hay una unción, hay una unción. Cayendo sobre mí, dándome, saciando mi ser. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay una unción sobre ti. Hay una unción sobre ti, hay una unción sobre ti. Ha tenido mucha guerra, ha tenido mucho levantamiento. Pero Dios te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo no te he dejado, yo no te he dejado solo. Era Bayaisha. Recuerda que eres hija, dice Dios. Eres mi hija, eres mi hija, eres mi hija. Eres mi hija y tu padre te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Era Bayaisha. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Shogudarabaya. Sherakatabaya. Toda laguna mental se va de tu mente. En el nombre poderoso de Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Urabayu. Su santo. Mi vida nunca. Ponte de pie. Será igual. Levanta tu mano. Mi espíritu y mi. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios. Te toca el Espíritu Santo de Dios. Te toca el Espíritu Santo de Dios. Te toca el Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús.